nombre ya me está indicando qué cosa se está haciendo, cuadrado, ¿sí? Eso significa que sea bloque o sea el tratamiento, alguno de los dos bloques, o sea el tratamiento, van a tener siempre la misma cantidad de, digamos, elementos a considerar, ¿sí? Entonces, si el tratamiento tiene 3 valores para evaluar, entonces van a haber 3 elementos de un bloque y 3 elementos del otro tipo de bloque, ¿sí? Y si no, va a ser un 4, 4, 4, 4. O sea, por un lado, esa es una forma bastante, ¿qué podría decir? Fácil para recordar. Entonces, y no estar pensando en qué valor es el que tengo que poner en el tratamiento, en el error, en el bloque, así como he visto en la primera práctica, sobre todo, ¿sí? Me han puesto invertido, ¿no? O sea, lo que eran las 10 repeticiones me lo han puesto como tratamiento, ¿sí? Entonces, eso para mí me da la figura de que ven números y empiezan a hacer cálculos, punto, no analizan, ¿sí? En, en los 3 que hemos visto, en los 3 diseños que hemos visto, cada uno tiene su característica y si ustedes ven en la parte inferior, hay un nombre más que es el diseño factorial. Ahí va a estar contenido estos 3 modelos bases. Entonces, un factorial puede ser con un bloque o con 2 bloques, ¿sí? O simple, ¿sí? Entonces ya es una combinación de estos 3 modelos. Por eso es mi preocupación de que estos 3 modelos ustedes lo capten en forma correcta, ¿sí? El día lunes pasado, que entre comillas fue feriado, entré por casualidad y felizmente había un alumno. Y este alumno salió ganando porque aprovechó de empezar a solucionar las dudas que tenían, las interrogantes de cómo hacer, qué se consideraba, qué lo otro. ¿Sí? Entonces, ahí uno va despejando esas interrogantes, esas dudas, para poder captar bien. ¿Por qué? Porque ya cuando hagamos el último diseño factorial, pues ahí lo van a ver que está mucho más, ¿qué sería? Combinado, más combinado todavía. ¿Sí? Entonces, por eso es así. Ahorita separado solito cada uno, el DSA, el DBCA, y ahorita que vamos a ver el cuadrado latino. Entonces, ¿qué cosa tenemos en el cuadrado latino? En el cuadrado latino vamos a tener la celdita, ¿sí? Cada una de las celdas. Esa es mi unidad experimental, donde van a estar todos los datos. La unidad de muestreo es identificar qué cosa es lo que va a ir dentro de ese cuadrito. ¿Qué significa? ¿Sí? Por eso es que en las 2 primeras evaluaciones, en la primera fue específica, identificar el dato. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque por secuencia lógica, si identifico el dato, ya puedo pensar cuál va a ser el criterio a tomar. ¿Sí? Porque si ustedes no identifican bien el dato, entonces pueden hacer al mayor valor o al menor valor. Ah, y hay uno que me ha puesto, me pone bien, me pone correcto, creo que era menor valor, mejor resultado, y a la hora que me hace los cálculos, me lo hace con el mayor valor. Bueno, esta es la unidad de muestreo, ¿no? Que es qué es el dato ahí. Y los tratamientos, o sea, los elementos con que vamos a evaluar. Y después vienen los bloques, ¿sí? Esos bloques ahora, como son 2, para no decir bloque 1 y bloque 2, porque va a sonar a la cantidad de bloques que se tiene en cualquier DBCA, ¿sí? Entonces, estos tienen un nombre propio. La información que está en la línea vertical, entonces esos van a ser las filas. Y los que están en la línea horizontal superior,
Esos van a ser las columnas, ¿no? Entonces tienen filas y columnas. Y ahora, ¿dónde van los tratamientos? ¿Sí? Y bueno, después vienen las interacciones entre sí. Entonces, por eso es que este cuadro latino se le conoce también modelo de 3 vías. ¿Sí? La DBCA era de 2 vías, porque era buscar información de acuerdo a los datos obtenidos y tomar una decisión para tratamiento y para los bloques. Pero como en este caso ahora tengo tratamiento, fila y columna, entonces voy a tener 3 posibles respuestas a el planteamiento que se haya hecho en esa experimentación. ¿Sí? Entonces, a quién se le ocurrió? ¿No? Acá está el señor Fisher. Aquí voy a hacer un poquito de historia. Casi toda el origen de esta parte del diseño estadístico, el diseño aplicado, ha tenido como base los problemas que habían en la agricultura. Entonces, y ahí han seguido haciendo, parece que es un buen tema donde se aplican estas. Entonces ahí comenzaron a ver el problema que hay con el terreno donde se colocan las plantitas y luego cómo es el rendimiento, cómo es la cosecha y cómo mejorarla, ¿no? Entonces, bueno, por ahí entra el control de calidad. ¿Ven? Entonces, como le interesa en el campo agrícola, lo que interesa es tener mayor cantidad de producción, o sea, que esa tierra sea fértil, entonces va a haber 2 opciones para poder buscar esa mayor producción. ¿Sí? Y esas 2 opciones serían, aparte de la aplicación del tratamiento, serían ver cantidad de agua y cantidad de fertilizante para ver esa producción que puedo obtener. ¿Sí? Entonces ya son 2 componentes y ahí es donde vamos complicando más estos cálculos para tener mayor información en el momento dado. Entonces, ¿quién fue el autor de este nuevo modelo cuadro-latino? Es el señor Fisher, ¿no? Ronald Fisher, allá por los años 20 y tantos del siglo anterior. Matemático, estadístico, biólogo. Entonces, por aquí, por este lado, es que había generalmente esa atractivo. Y bueno, la parte de industria, pues, estaba más dado en este campo. ¿Sí? Recién después, con la Primera, Segunda Guerra, es que ya se empezó a hablar de la industria para poder hacer las cosas con mayor cantidad de producción. ¿Sí? Bueno, entonces dice, usó la matemática y como biólogo, por ahí están las leyes de Mendel, ¿sí? De lo que es una selección natural. Y luego también se acordó los conceptos del señor Charles Darwin. ¿Sí? Este señor Fisher, junto con Wright y Haldane, son los que empezaron a ver todo lo que era ese análisis sobre genética, ¿sí? Y bueno, específicamente sobre los seres humanos, ¿no? Y lograron hacer una metodología biométrica, con la genética mendeliana. Metodología biométrica, o sea, por ahí ya empiezan a salir esos estudios para después dar lugar a lo que era, o a lo que es, perdón, la ¿qué? La ergonomía. La ergonomía y la ergonometría, ¿sí? Ahí es donde salen los valores estándares para codificarlos, por ejemplo, en el caso de cuando es un transporte, ¿no? Más allá de lo que tenga al tener los brazos extendidos, ¿sí? Y se sacó como promedio un estándar de decir que sea 1,5 metros, ¿sí? Más allá de 1,5 metros ya se considera transporte. Ahí está el señor Fisher, el señor Wright, y por ahí está Pearson también, ¿sí? Y ahí está Haldane.
Entonces, el eugenismo, no es que provenga de Eugenio, ¿no? Eu es de dos palabritas en latín que significa felicidad o alegría, una cosa de eso. Y genismo, de génesis, de origen, ¿sí? Es un movimiento ideológico que predica una mejora cualitativa biológica de la población frente a la mejora moral, económica o cultural, ¿sí? Esas son las otras variables, por ejemplo. Y entonces, este señor Francis Galton la bautizó como eugenesia, palabra que significa literalmente ciencia del buen nacer, ¿sí? Entonces, dentro de todo lo que eran las bondades de la teoría de Darwin, ¿sí? Después las leyes que también logró hacer Mendel. En este caso, a mí me llamó la atención porque yo sabía que los pavos no vuelan. Y ahora, el pavo real con tremenda cola, no sé, debe pesar más. Pero ahí tengo una foto de un pavo real volando, ¿sí? Entonces, eso, parte de la naturaleza, fue un ejemplo clásico del modelo de la selección autorreforzante que planteaba Fisher. Entonces, en otras palabras, que cada animalito, miren, y está con las patas encogidas, ¿no? Normalmente, si ustedes ven volar a los, a los loros, a las palomas, están con las patas extendidas, ¿sí? O al halcón también creo, ¿sí? Solamente para aterrizar es que... Entonces, cada quien tiene una característica específica, natural, como dice, ¿eh? Y por eso es que entra por ahí las leyes de Charles Darwin. Y fue un ejemplo de que, efectivamente, ¿no? Con tremenda cola que eso hace, eh, no fricción, sí, ¿no? O sea, te elimina o te disminuye la posible velocidad que puedas tener porque mayor superficie de contacto, ¿no? Entonces, miren cómo la cola de tan linda, preciosa que la tiene cuando la expone, y para el vuelo, pues prácticamente una especie de saeta para evitar esa fricción contra el aire y detener su posible vuelo. Entonces, ¿eh? Aquí están mezclándose tanto la estadística, la biología, más la agronomía. Y fueron saliendo, son cosas naturales que se tenían en esos tiempos, y de origen a inferencia estadística y el diseño de experimentos. Pues entonces empezaban a ver cosas y decían, pero ¿y esto cómo es? ¿No? Entonces, pero si esto se logra así, si esto se hace de esta forma, por ahí iba lo de la inferencia estadística. Entonces, para este caso, que era la agronomía, este nuevo diseño fue prácticamente ideal para ese campo, ¿no? ¿Por qué? Porque para lograr una mayor cosecha no solamente depende pues, de la semilla, sino va a depender del agua, la cantidad de agua, el tipo de agua, el terreno, el tipo de terreno, va a depender de elementos adicionales como fertilizantes o neutralizantes de alguno de los componentes que tenga la tierra, ¿sí? Porque cada, a ver, no sé si ustedes hayan logrado ir a la hacienda Casablanca en Pachacamac. Hay una pareja de profesores de La Molina que se compraron su terrenito, 1000 metros cuadrados, y ahí lo dividieron en 3 partes. Una para cosechar, la otra para su vivienda y la otra para, ¿cómo se llama? Combinar con lo que es animalitos, ¿sí? En este caso son los cuyes. Y lograron, con sus estudios de estos profesores agrónomos, que cada planta va a generar un tipo de sustancia. Y eso, por supuesto, que va hacia la tierra. Y hay algunas otras plantas que en ese tipo de terreno, con esa cantidad de esa sustancia, no sale nada. Y uno de esos clásicos es los pinos.
En la base de los pinos, ustedes ven, no nace nada, no crece nada, por el tipo de sustancia que tiene. Entonces ninguna de las plantitas lo aceptan, ¿no? O sea, si hay más plantas, son puros pinos. ¿Sí? Entonces, basados en ese estudio, es que ellos dijeron, efectivamente, entonces mi producción no va a depender de un solo componente o de que yo le ponga abono. Y ahí empezaron a mezclar la parte de la estadística para poder captar mayor cantidad de información cuando se hacían los experimentos, ¿no? Y por eso es que salieron ahí el diseño de los experimentos. ¿Por qué? Porque querían mayor cantidad de producción de sus plantitas, de sus cosechas. Entonces, de ahí salió del año que fue 1926, creo, sí, 1926, siguieron haciendo su estudio y ya para el año 35, ya casi 10 años, lograron hacer toda esta teoría, ¿sí? ¿Y aplicado en dónde? En plantaciones de té. Y eso fue base para su famoso libro de diseño de experimentos que hizo el señor Fisher y que hasta ahora existe ya distintas ediciones. No sé quién tenga la autoría ahora y siguen mejorándolo, ¿no? Siguen agregándole más casos. ¿No? Entonces, bajo ese detalle, en la universidad, en Cambridge, uno de los vitrales del comedor le hicieron precisamente su cuadrado latino. Este acá sería un 7 por 7. ¿Sí? Entonces, normalmente el cuadrado latino también se le conoce por la cantidad de niveles que tiene. Puede ser un 3 por 3, un 4 por 4, 5 por 5, en este caso fue un 7 por 7. Y si ustedes ven ahí, hay 7 colores, pero si ustedes lo miran en horizontal o en vertical, no se repite el mismo color, ni por fila ni por columna. Ahí, en ese simple cuadrito, era un homenaje para el señor. Claro, al costado del vitral le pusieron su cartelito, ¿no? Su plaquita donde decía pues que era en honor a este señor, Fisher, ¿no? Ronald Fisher, que había hecho este modelo de cuadrado latino. Y esto de aquí es lo que ha sido también una base para lo que es el jueguito mental, que es el sudoku. Donde el sudoku tienen ustedes que no se debe repetir ningún número, ni vertical ni horizontal. Tiene como base el concepto de este modelo de cuadrado latino. Bien, ese es un poco de historia, un poco de cultura. Entonces, para ver este modelo, vamos a ver, teniendo 3 tipos de semilla, o 3 tipos, o varios tipos de semilla, y luego, además, si ya tengo 2 fuentes más que me van a servir, una de ellas básicos, les dije, puede ser el fertilizante, puede ser el tipo de tierra, puede ser el agua, puede ser, en este caso, en este ejemplo, es insecticidas, ¿no? Que es el problema grande que se tiene cuando uno tiene las plantaciones y sobre todo quiere que su cosecha salga, pero en cantidad. Entonces, va a entrar el tipo de semilla, va a entrar el tipo de abono y va a entrar el tipo de insecticida a usar. ¿Ve? Entonces se va a usar un cuadrado latino porque me va a permitir medir y averiguar cuál sería la mejor cantidad o el mejor tipo, en este caso, de semilla para tener una mayor producción buscando con los otros componentes, que sería la ayudita que le voy a dar, que son los abonos, y para evitar que se le peguen los insectos, el famoso insecticida. ¿Ve? El tratamiento es el tipo de semilla y las filas, el abono y las columnas, los insecticidas. ¿Cuál es la idea? De que se tenga la mayor cantidad de rendimiento de esa cosecha. Dentro de las características que tenemos para ese modelo, igual que la característica del DBCA, un solo dato por celda. ¿Sí? Si dijimos que teníamos la unidad experimental, o mi celda, la unidad de muestreo es el dato que tengo que definir qué cosa quiero. Si es cosecha, entonces ahí tengo ya
Si es cosecha en kilos de cosecha o si son factibles de contar en unidades, ¿sí? Tengo los tratamientos, tengo las filas y las columnas, y después ya cuando se mezcle más, se complique más, vamos a tener las interacciones. Entonces, tenemos que en la celda experimental voy a tener un solo dato, misma característica que el DBCA. Por eso es que se dice que es algo así como una consecuencia del DBCA, pero ahora se ha tenido que reordenar, ¿no? Y luego, lo otro es que al ser un cuadrado, la cantidad de filas y la cantidad de columnas y la de tratamiento son iguales. Por ese lado, facilita el trabajo en recordar si es con R-1, con N-1 los grados de libertad. Lo que sí, ley, no debe repetirse un mismo tratamiento ni por fila ni por columna. Entonces, eso me lleva ahorita a pensar como si fuese un sudoku, que no se debe repetir un mismo número, ¿sí? Entonces, a ver, para hacer el experimento siempre se va a recurrir a una población y se asume que la población que tenga una distribución normal, ¿sí? Las unidades experimentales se van a distribuir en grupos bajo los criterios de homogeneidad, dentro de la fila y dentro de la columna. Los tratamientos son asignados al azar en las unidades experimentales que se tenga dentro de cada fila y dentro de cada columna, ¿sí? Por eso es su nombre acá no lo dice, ¿no? En los otros sí es diseño completamente aleatorizado, el otro es diseño en bloque al azar, ¿no? Completamente aleatorizado. Esta sería la presentación de lo que sería un cuadrado latino. Entonces, filas es lo que tenemos aquí a los costados, ¿no? Por eso es lo que nos representa la horizontal. Y las columnas, ¿no? Cuando en el colegio decían, a ver, columna de uno, toditos uno detrás de otro. Entonces, esta es mi columna. Entonces, y si ahí observamos que estas letras me están representando los tratamientos, las tengo que ubicar de tal forma que efectivamente, cuando yo cambie de fila o de columna, no se repita la misma letra en ninguno de los cuadritos, ¿sí? Dentro de las unidades experimentales. Y por eso es que la mejor referencia es hablar del sudoku aquí. ¿Cómo es que lo vamos a interpretar? Si ya sabemos que en esta celda experimental va a estar solamente el efecto del tratamiento A, en esta condición 1 y 1, ¿sí? En esa condición 1 de fila, ahora voy a probar con el tratamiento B, pero ahora es otra condición de la columna. Y así sucesivamente. Entonces, por fila tengo un poquito de prueba de cada uno de los tratamientos que se está estudiando. Igualito sería para el caso de el otro componente que estoy aplicando y estoy haciendo recoger un resultado en cada una de esas condiciones donde está, si bien la columna se mantiene constante, en la fila, las condiciones de las filas está variando. Entonces, eso me va a permitir tomar mayor cantidad de información, ¿sí? Cuando teníamos el DSA, pues era simplemente el efecto del tratamiento y veíamos la cantidad de repeticiones, solamente evaluábamos uno, que era ese nivel del tratamiento. En cambio acá no, acá ya vamos a evaluar tanto el tratamiento en sí como el posible efecto que me puede hacer la información que tengo trabajando en la fila o en la columna, ¿sí? Entonces, a la hora de empezar ya a hacer nuestros cálculos, vamos a ver que el todo, ¿sí? El todo se va a descomponer en los tres elementos que estamos analizando más el azar. Efecto del tratamiento, el efecto de la fila, de la columna y del azar, que no la puedo eliminar. Entonces, lo que es el efecto total va a ser igual a una partecita de cada uno de esos componentes que estamos analizando, más el metiche que tenemos acá, que es el azar, ¿sí? Para el caso ya del cálculo, entonces mi suma de cuadrados en un cuadrado latino, mi suma de cuadrado total va a ser igual a
el efecto del tratamiento, que es su suma de la fila, la suma de la columna y la suma del error. Entonces aquí identifico mi dato. Mi dato ahora va a tener, ¿qué le vamos a decir? Nombre, apellido y qué sé yo, apodo, ¿no? Una cosa de esas. O sea, tiene 3 elementos a identificar porque tengo 3 componentes a evaluar, que son la primerita para las filas, la segunda es para las columnas y siempre la última queda para los tratamientos. ¿Sí? Entonces, IJK es ahora. En el DBCA era IJ. ¿Sí? Y para los bloques IJ para mis tratamientos. Pero como acá dejamos siempre el tratamiento para el final, la I y la J es para estas dos suertes de bloques, ¿no? Para la fila y para la columna. Entonces, de esa forma es que vamos a hacer nuestros cálculos. ¿Cuáles son las fórmulas que tenemos? Pues la misma metodología que hemos hecho en los dos modelos anteriores. Elevar al cuadrado todos los datos que tenemos, los sumamos y luego le restamos, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y le restamos un factor de corrección, ¿sí? Que es el total al cuadrado entre la cantidad de datos, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y lo que a veces marea, como acá decimos, ya tenemos 3 vías, tenemos 3 componentes, y cuando hablábamos del factor de corrección siempre decíamos entre n por r, y ahora decimos tenemos tratamiento fila-columna, ¿no? Entonces, acá sería un error poner n, n, j y k, o i, j y k, ¿no es cierto? Pero como todos son igualitos, el máximo valor es n. Y ya no es n por n por n, porque si ustedes miran la información en un cuadrado, solamente tienen la cantidad en horizontal y la cantidad en vertical. ¿Sí? Entonces, si es que uno no pone mucha atención, entonces va a decir, es un cuadrado, ¿la tiene cuánto? De 4. Entonces va a ser 4 por 4 por 4. ¿No? No, pues. Vuelvo a decirles, a repetirles. ¿Cuántos datos se miran en la tabla? En este caso, tengo 5 filas, 5 columnas, 5 tratamientos. Pero eso no significa que mi factor de corrección sea o sea, la suma de todos los datos que tengo ahí elevado al cuadrado entre 5 por 5 por 5. No. Miramos los datos y solamente tengo 5 por 5, tengo 25 datos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en la fórmula, aquí está, ¿no? Y ya lo dejo en una sola identificación, que es el valor de n, que es la cantidad de elementos que tiene mi cuadrado latino. ¿Por qué? Porque los 3 son elementos que van a tener siempre el mismo valor. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la lógica de la metodología que les decía, la del total, es sumar los valores que tenemos al cuadrado. ¿Sí? Todos los valores al cuadrado y los sumo. Y le resto mi factor de corrección. Mismo significado que cuando lo hago en DCA y en DBCA. Para tratamiento igualito, sumo los totales, lo elevo al cuadrado y lo divido entre la cantidad de datos. Y aquí es donde yo les digo que es la facilidad de este modelo. Porque igualito tengo que hacer para la suma de filas, mismo criterio, el total de las filas, ¿no? Y la fila es el elemento I, en el tratamiento es el elemento K. Sumo los valores que correspondan a la fila I, lo elevo al cuadrado. Y luego lo divido entre la cantidad de datos. Lo mismo para columna. La columna es el valor J. Sumo todos los valores de J al cuadrado y luego lo divido entre la cantidad de datos. Y como es un cuadrado, entonces si es 5 por 5, esa n va a ser igualito para todos. Si es 6, igualito para todos. Esa es la facilidad de este modelo. Y el error que lo voy a obtener de la misma forma. Ya calculé total, calculé tratamiento, calculé filas y calculé columnas. ¿Sí? Y esos son los valores que le quito y tengo mi suma cuadrada del error, que sería lo que tengo acá. Si yo tengo calculado el total y tengo calculado las partecitas de tratamiento, filas, columnas, simplemente es efecto menos estos 3 elementos y
tengo el valor del azar o del error. Entonces, ya para trabajar, el cuadrito anterior está el esquema, ¿sí? Todo lo que están en letras rojas sería el esquema, el cómo van a estar ubicados. Y ahora va a aparecer el valor que le voy a dar, es la unidad muestral. ¿Sí? Estos ya son los valores que voy a recoger de la parte experimental. Entonces, lo que hemos hablado en la vista anterior es sumar todas las columnas en 1. Está acá. Sumar todas las columnas en 2 y elevarlo al cuadrado. ¿Sí? Tanto en filas o en columnas. Elevarlo al cuadrado, estos totales, para obtener mi suma de cuadrado de tratamiento, mi suma de cuadrado de fila y de columna. Para tratamiento, los tratamientos me decían que son estas letras. Entonces, ¿cómo separo? Pues igualito como he dicho acá, columna 1 y tengo un total, ahora va a ser todos los tratamientos en A, va a ser un total y luego le elevo al cuadrado. ¿Sí? Entonces va a ser la suma de esta primera celda, que es el valor de A. Luego tengo el valor de A en esta última celda de la segunda fila. Busco otra A, está acá. O sea, si sigo buscando en las filas, van a estar ubicados en distintos lugares, ¿sí? Y ese es el único detalle que hay que evitar de distraerse y tomar un dato no correcto, ¿sí? Entonces, siempre estar seguro de sumar este valor de A, este otro de A, este otro de A y este otro de A. ¿Cuántos valores van a ser? Si acá me dice que son 5 valores. Eso es para comprobación, ¿sí? Entonces ya, sume 5A, si tengo 5A. Acá tengo 1, acá tengo 2, 3, 4 y 5. Entonces, debe de salirme correcto. Listo, entonces, de esta forma yo sumo para los totales de columnas y en horizontal los totales de filas. El primer elemento es para las filas, el segundo para las columnas y la tercera para los tratamientos. Acá está el de las columnas. Ahora, ¿y dónde están los tratamientos? Acá están. Ahí sí tengo que indicarlo uno por uno. ¿Ve? Aquí, ¿qué cosa era? Era el fila columna. 1, 1A. Ese es el valor que voy a recoger. ¿Cuál es el segundo valor? El segundo valor es fila 2, columna 5 y A. Fila 2, columna 5 y A. ¿Ve? Entonces aquí el elemento común va a ser el A. O sea, aquí no hay una fórmula, sino es escoger, tomar el valor que le corresponde. Aquí para la B, ¿qué cosa va a ser? 1, 2B. Ese es el dato que estoy sumando. Y luego tengo acá 2, 1B. 1, 2B, 2, 1B. ¿Sí? Y si sigo, sería 3, 5B. 3, 5B. Entonces, y eso para indicar que está, en este ejemplo, está ubicado en ese lugar. ¿Sí? Entonces, la característica va a ser que la letra de tratamiento o el valor de tratamiento va a estar siempre ubicado dentro de esa celda y lo que esté al costadito es el valor experimental. Entonces sumamos todas las letras iguales y eso me va a dar la suma de cada uno de los tratamientos que estamos aplicando. Este es para las filas, este tratamiento, ¿no?, que hemos analizado uno por uno, y va a ser diferente en cada caso. Este es para las filas y este es para las columnas. Esto sí no es necesario que ustedes lo memoricen, por decirlo así, porque eso va a variar en función a cómo es que ubicamos nuestros valores dentro de esa celda. Ahorita está aquí la letra A en este orden A, B, C, D, E. Pero de repente me va a interesar que la característica de esta fila me interesa para mi tipo de tratamiento que estoy haciendo. Y si mi tipo de tratamiento es el D, ¿sí?, entonces tengo esta fila, pero no coincide con el D aquí y para esta columna. Entonces lo que tengo que hacer es recordar lo que se vio en
estadística, la estadística inicial, hacer lo que es rotación de filas o rotación de columnas, para ubicar el elemento que me interesa en la investigación y que caiga en las condiciones que me correspondan. Y eso sería, como les dije, recordar un poco lo que es cuadrado latino. Eso creo que lo tengo al final para ver dónde y cómo ubicar cada uno de los tratamientos según filas y columnas. Entonces, si ya tengo el cálculo para mis sumas de cuadrado, ¿sí? Ya tengo identificado qué voy a utilizar para cada suma de cuadrado que necesito, y eso van a ir a una tabla AMBA. Mi suma de cuadrado de tratamiento va a ser, en este caso, aquí por similitud he puesto la T de tratamiento, la F de fila, la C de columna, para que esté directamente, pero oficialmente, prácticamente, estos tres valores son iguales. ¿Por qué? Porque estoy en un cuadrado. ¿Sí? Si mi cuadrado es de 4, este valor sería 4 menos 1, 4 menos 1, 4 menos 1. Y esta es la diferencia. ¿Sí? Y este será 4 por 4 menos 1. ¿De acuerdo? Y la lógica para los cuadrados medios, pues es igualito. Cuadrado, sume cuadrado entre su grado de libertad, para que me dé los cuadrados medios. Y el cuadrado medio clave es la del error, que es la varianza de todo el juego de datos que tenemos. Y luego esto me va a servir para hallar mi F calculado. Mi F calculado es ¿qué cosa? Cuadrado medio de tratamiento entre cuadrado medio del error, y me da esto. Entonces, para la fila, igualito tengo que usar el cuadrado medio de fila que me dio entre este cuadrado medio del error, y me da ese F calculado para filas, lo mismo para columnas. Por eso les decía que este valor, que yo lo resalto, es el más importante, porque a la hora de hacer acá sus conclusiones, sus decisiones, si este valor no es el correcto, todo esto no está bien. ¿Sí? Y eso ya les ha pasado ahorita a 2 o 3 jóvenes en la primera práctica. ¿Sí? Y eso es lo que quería conversarles en la clase del lunes, pero bueno, solamente entró un alumno en la sesión del lunes, que no fue clase y claro, no fue acordada de que no se iba a hacer. Se sabía que era ¿cómo se llama? Feriado. ¿Sí? En fin, era para hacer comentarios sobre la calificación de la primera práctica, para ir levantando esos pequeños errores que se tienen. ¿Sí? Entonces, si este valor no es el correcto, todos los calculitos que tengamos después y la decisión que tomemos está errado. ¿Sí? Esa es la importancia de este valor, cuadrado medio del error. Entonces, como ejemplo, tengo por aquí uno ya con valores. ¿Sí? Este es un 5 por 5. Este es un cuadrado latino 5 por 5, donde ya están los datos experimentales. Resultado de haber aplicado el tratamiento A en la columna 1 con la fila 1. Después tengo otro tratamiento A que está aquí, otro A y otro A. Entonces, ya no solamente es un solo tratamiento y el que estoy trabajando, un solo componente, una sola condición u otras condiciones, como en este caso tengo filas y columnas, me va a dar un abanico más grande, ¿no? Entonces va a servir para poder hacer algún tipo de decisión básica o inicial de repente, porque si tenemos varias informaciones y queremos usar alguna de ellas, en ese caso el cuadrado latino me sirve para eso, ¿no? Para decidir cuál de esos tratamientos es el más adecuado en tales condiciones, ¿no? O sea, ya viene con otras cositas más adicionales. En cambio, en un DSA me va a salir, sí, este es el mejor tratamiento, pero es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué otras variables independientes pueden influir en ese resultado? Entonces, ahí donde vienen esos detallitos que les hago pensar qué otras variables puede ser. Ya ustedes me dicen, qué sé yo, el peso del sujeto, la temperatura del clima del lugar,
¿Sí? O sea, siempre indicando qué más es y no solamente que me digan temperatura, presión, no sé qué más he visto, de peso. Entonces tiene que indicar temperatura de qué cosa, puede ser del ambiente, puede ser del material, puede ser del área, ¿sí? Entonces siempre hay que especificarlo. Y simplemente aquí lo que queda es sumar, ¿no? Empezar a sumar en vertical, voy a tener las columnas, en horizontal las filas, y aparte tengo que ir anotando lo que corresponda para los tratamientos, ¿sí? Entonces aquí tengo esta suma, que sería para mi columna 1. Acá tengo para las otras columnas, igualito tengo acá para las filas. Y por supuesto mi total. ¿Dónde están los tratamientos? Ya tengo que anotarlo uno por uno, por decirlo así. Tengo 5, 4, 6. Acá está el tratamiento A. Miro todos los A, 5, 4, 6, 5 y 3. Los tengo que anotar aparte para hallar mi total de tratamiento A. Igualito hago para B, para C, para D, para E. ¿Sí? Tengo mis totales y como digo, aprovecho al toque le hago el valor cuadrado. Y ya tengo mi valor puntual para mi suma de cuadrado. Acá tengo 195, este me va a servir para mi factor de corrección. ¿Sí? Acá está el 195, está mi total de columnas. Tengo acá los valores al cuadrado, que es lo otro que me faltaba para hallar mi suma de cuadrado total, la primera parte. ¿Sí? Ya esto hay que restarle el factor de corrección, que es 195 la suma entre 5 por 5. No es 5 por 5 por 5, ¿no? No me van a decir, pero es el 5 de la fila, 5 de la columna, 5 del tratamiento. No, porque no tienen esa cantidad de datos, ¿no? Serían 125 creo, ¿no? No tienen esa cantidad. Solamente, si tienen duda, miren su tabla de datos y sumen si quieren uno por uno cuántos datos hay, ¿sí? Entonces, es solamente la cantidad o el nivel del cuadrado latino elevado al cuadrado, nada más. ¿Sí? Si es 7, 7 por 7. Y eso me va a salir, me va a servir para hallar mis sumas de cuadrado, ¿no? Es mi factor de corrección. Y luego elevar al cuadrado todas mis sumatorias que tengo de mis totales de filas, columnas, fila, columna, tratamiento, y restarle ese factor de corrección. Y error sale por diferencia. Entonces, por acá tengo mis cálculos. Este es mi factor de corrección. Y por acá tengo mis totales. A ver, por acá teníamos el total de quién. Acá teníamos el total de los tratamientos, ¿sí? 8711. ¿Entre cuántos datos teníamos el 8711? Entre 5. 8711 entre 5 me da 1700. Perdón, acá. Acá está. 8711 entre 5. Y restado del factor de corrección. Tengo ahí mi 221, mi total de 240. Y todos los otros totales también dividido entre 5. Pues son 5 filas, 5 columnas, 5 tratamientos. Y el error que me sale por diferencia. Esto lo llevamos a la tabla AMBA. Columna, ¿verdad? Está la columna 04. Mayor efecto tiene el tratamiento que filas y columnas. Y si son 5 niveles, el cuadrado latino, menos 1, 4, 4, 4. Y si tengo 5 por 5 es 25 menos 1. Hay uno o dos que se han olvidado de restar aquí este grado de libertad. Y ya les malogró todo el resultado. Entonces ahora sí, si tengo 4, 4, 4, 12 de 24, para el error me sale el valor de 12. Tengo mi cuadrado medio del error y eso me sirve para hallar mis F's calculados. Lo comparo con la tabla AMBA, que va a ser 4, con la tabla Fisher, 4,12. ¿Sí? Entonces, los valores son igualitos
y ya simplemente hago mi análisis. Este es mayor, con tratamientos iguales, este es menor, filas iguales, este es mucho menor, columnas iguales. Conclusión, que mis tratamientos son diferentes. Tengo 5. Vamos a hacer contraste. Entonces, contraste es, si esto era cosecha, ¿dónde estamos? Ya no les puse nada, ¿no? Suponiendo que eran cosechas, entonces era a mayor valor, mejor resultado. ¿Y cuáles son mis valores de tratamiento? Vamos a mirar los tratamientos. Columnas. Tratamientos, están más adelante. Tratamientos están acá. ¿Ves? Mis totales de tratamiento, 23, 40, 65, 41, 26. Si es a mayor cosecha, entonces el mejor sería, el mejor sería el mayor valor. 65 frente a 41. ¿Sí? Entonces ese es mi primer contraste. 65 con 41. Lo elevo al cuadrado, igual el otro, lo sumo, lo divido entre la cantidad de datos, de 5 entre 5. Y lo otro que es la suma de ambos, sería entre 10. Todo eso, esta suma más esta suma menos esto, me da 57,6. Lo llevo a mi tabla, 57,6 entre mi cuadrado medio el error, me da 44. Frente a el teórico, que es 1,12, 4 y fracción, 44 es súper grande, entonces son diferentes. Mejor tratamiento sería... y ojo, en las hipótesis estoy viendo que me ponen tratamientos iguales. No, en este caso ya no estoy hablando de todos los tratamientos. Acá se pone tratamientos iguales porque acá sí entran toditos. En cambio, en el contraste no, el contraste ya, yo tengo que decir con qué elemento estoy haciendo el contraste. Acá es tratamiento C con D. Y C, y siempre colocar primero, según lo que dice el criterio. Si es el mayor valor, siempre colocarlo primero, tal como está en el criterio que estamos tomando, y aquí en mi calculito que hago, ¿no? Siempre va el mayor. Cosa que cuando ya me sale un valor, lo llevo a la tabla, y me sale que es mayor, simplemente yo miro mi contraste, ¿cuál es eso? Si son diferentes, ahí yo digo, el C es el mejor, ¿no? Porque C con D, que son los que he comprobado, son diferentes, entonces el mayor es el mejor tratamiento. En este caso sería la semilla, creo, la semilla C. ¿Sí? Y en cambio con filas y columnas no hay problema porque ahí sí el F calculado son menores, entonces no hay incidencia del tipo de abono ni el tipo de insecticida para este experimento que sería lo de la semilla de cebada o de trigo, no me acuerdo. Sí, la hipótesis va a ser que se piensa que sean iguales, pero a la hora que ya hemos hecho los cálculos me sale que el F calculado es mayor. Ojo, la otra recomendación, porque les voy a seguir bajando puntos si primero me ponen el FT. Porque lo que calculamos es el F calculado, no el F teórico. El F teórico lo jalamos en la tabla. Lo que hacemos el cálculo es para el FC, el F calculado. Entonces, ese siempre debe estar primero, aquí cuando uno hace la presentación del análisis, para después tomar la decisión de, si yo veo que mi F calculado es mayor que mi F teórico, entonces rechazo la hipótesis nula. Y mi hipótesis nula me dice que C es igual a D, pero como estoy planteándolo en función al criterio que primero es el de mayor valor, por eso es que mi conclusión es decir que C sería el mejor tratamiento. ¿De acuerdo? Y este también es un poco de orden que deben de tener a la hora de trabajar. Y este es el cuadrito de origen cuando recién se planteó. Lo que me quedaba en ver cómo es que ponemos los tratamientos en las distintas celdas, va a estar básicamente bajo una primera norma, que sería el planteamiento ABCD, si tengo 4, empezar a
generar la ubicación del segundo tratamiento, o del mismo tratamiento en el segundo nivel de la fila, es, como dice acá, hay dos modalidades. Bajo esta misma línea base, tener el concepto de que este primer valor lo mandamos al final, cuando queramos hacer la segunda línea. Esta es mi primera línea, mi primera fila. Cuando quiera generar la segunda fila, el primer criterio sería que este primer tratamiento pase al final. Y al pasar al final, entonces, me corre a estas tres más. Me corre más hacia la izquierda. B, C, D y A. ¿De acuerdo? Igualito. Esta primera que tengo aquí, para generar la siguiente línea, lo mando al final. Y corre todos los demás. Y de esa forma, no tengo problema de que no se cumpla lo de que no se repita mismo tratamiento por fila por columna. Quiero hacerlo a la inversa, perfecto. En lugar de mandar de la izquierda hacia la derecha, de la derecha pasarlo a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si tengo ubicado aquí A, B, C, D, entonces yo digo, esta letra que está aquí bien a la derecha la mando a la izquierda. Y todas las otras tres letras corren hacia el espacio que me deje esa letra D. Igualito. Entonces, igualito se continuaría con los elementos que queremos generar. Este aquí ha debido estar arriba, me parece, ¿ve? Si este yo lo mando, ¿a dónde lo mando? Ah, es a la izquierda, perdón, ¿no? La C, que está a la derecha, se va a la izquierda y corren los otros elementos. La B, que está a la derecha, corre a la izquierda. Entonces, de esa forma, no se repite ni por fila ni por columna. Entonces, uno es desplazar el primer valor hasta el final, o sea, al lado derecho. ¿Sí? O el otro caso es de la línea base, el último elemento, el que está en la derecha, pasarlo a la izquierda y todos los demás se desplazan. ¿Y eso para qué? Yo les decía, por ejemplo, si mi producto, el elemento que quiero probar, en este caso son los tipos de semilla, ya el tipo de semilla de mi fundo, por decir así, ¿sí? Y que ese que sea la letra C, ¿sí? Entonces, en la condición de este tipo de abono y de este tipo de insecticida, por ejemplo, no, yo quiero hacer mi cosecha ecológica y el tipo de insecticida que se está poniendo, que son las columnas, ¿sí? Aquí, en la segunda columna es el insecticida natural. Entonces ahora, esta que han visto ustedes aquí es rotación de filas. ¿Sí? Estoy generando la segunda línea de la fila con este primer concepto, ¿no? De todos aquellos, mandarlo el primero, mandarlo hacia el lado derecho. O la segunda, que es el primerito que está en el lado derecho, mandarlo a la izquierda. Y si ustedes ven, la base es la misma, pero sin embargo, bajo ese criterio, la segunda fila no tiene la misma distribución. ¿Sí? Esos son los elementos a considerar. Siéntate, pues si no, no veo a mis alumnos, ¿ya? Siéntate. Oh, chus, 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 listo. Entonces, tengo la facilidad de girar o rotar por filas o rotar por columnas. Yo, mi ejemplo, les dije, este es el tipo de semilla que yo hago en mi fundo, pero necesito estar en la columna 2 porque la columna 2 es el insecticida de origen vegetal, no es el que se compra con químicos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que hacer la rotación por columnas, ¿sí? En este caso es la rotación de filas si es que yo quiero ubicarme en el sitio que a mí me interesa, ¿no? Si es esta es mi semilla y acá eran los abonos, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, ya que sea el abono marca, qué sé yo, Campeón, Hortus, y el otro es Ecoverde, ya, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, yo quiero con el ecoverde, hago esta rotación nada más que de estas dos filas para ubicar mi semilla con la experimentación en el tipo de abono que yo necesito. ¿Sí? O sea, cualquiera de las filas, la segunda con la tercera o la primera con la tercera, la primera con la cuarta, es válido. Y con eso comprueban que no se va a repetir un mismo tratamiento ni por fila ni por columna. Este es por columna, como les decía. ¿Ve? Aquí mi ejemplo es girar D y B. Las otras se van a mantener igualitos. Solamente giro esto. En lugar de que esté aquí en la cuarta columna, esta información va a pasar acá. Entonces, específicamente ya yo escojo la condición de fila o de columna que necesito que mi producto se analice. ¿Sí? Porque ya son 4 condiciones diferentes que se están trabajando. Pero como yo sé que solamente quiero trabajarlo en esa condición de, qué sé yo, de un insecticida ecológico, entonces quiero y hago, antes de empezar a hacer la toma de datos, hago ese giro de filas o de columnas para que esté ubicado en la condición tanto de fila o columna que a mí me interese. ¿Sí? Y si hacen eso, pues van a obtener todas una serie de cuadrados latinos diferentes al hacer tanto rotar fila, rotar columna, independientemente de cada una de ellos. ¿Sí? Este es un 3x3 ABC. Aquí lo que estoy haciendo, este más chiquito, más fácil de mirar, de que no se repita, y lo que estoy haciendo aquí es girar o rotar la primera columna con la segunda. Entonces, la tercera queda igualito. Entonces, toda esta primera columna, perdón, esta era la segunda columna, quiero que pase a la primera, ¿sí? La segunda, BCA, que pase a la primera condición. Acá está BCA. Y ahí está ya. Y la otra simplemente va a ocupar ese lugar. Y la tercera, que no le hacemos rotación, mantiene igualito. Pero a pesar de eso, si ustedes miran, el cuadrito de arriba con el cuadrito de abajo, ya están en distintas ubicaciones los tratamientos, pero no se repiten por fila ni por columna y están en condiciones diferentes. ¿Ve? Aquí el B, el producto, la semilla B, está en columna 2 y fila 1. Pero por esa rotación, mi semilla B ahora está en columna 1 y fila 1. Entonces, esos ya son los adicionales según lo que necesite la persona que nos contrata para hacer este análisis, ¿no? Entonces, se hacen estas primeras acomodos antes de empezar ya a hacer la toma de los datos, la toma de los datos experimentales. Entonces, este puede ser el origen, pero yo quiero que sea de esta forma, porque está en la condición que a mí me conviene. Listo. Y de ahí ya, con esta segunda, entonces es la forma en que ya se va a tomar la data. ¿Eh? Y acá hay un pequeño ejemplo. 4 variedades de sandía, que son A, B, C, D, y acá está, ¿no? El A es híbrido, el B es Hass, el C es jumbo, el D es testigo. Ya, es una semilla natural, por decir así. En la consulta que me hicieron en la práctica, cuando se habla de testigo, es el que no tiene ningún tipo de aplicación adicional. ¿Sí? Entonces, o es el que yo tengo como base. Sin embargo, si quiero probar otras variedades de sandía, entonces acá están las otras variedades de sandía frente al que yo manejo, ¿sí? Al que yo tengo, para poder ver cuál de esas es la que sería la de mayor preferencia o de mayor cosecha. Las filas, riego, ¿sí? Sistema de riego, por goteo, por inundación, qué sé yo, por selección. Y las columnas sería por modalidad de siembra. Entonces, ¿cómo es que esas semillitas han sido sembradas para considerar ya el futuro plantón de semilla, de sandía, ¿no? De esta fruta?
Entonces, que en Profesora, un caso será cuando lo plantas directamente a la tierra, otro que lo tienes, qué sé yo, en algodón húmedo, la otra le pones primero, así como he leído, eh, introduces la semilla en una papa, en la otra le ponen un plátano, porque en función a el sitio donde tiene la primera fuente de alimento, por decir así, es las consecuencias de cómo va a salir esa cosecha, ¿sí? Entonces, de lo que he visto, el plátano tiene potasio, ¿sí? Toda la cáscara, todo eso tiene potasio, y el potasio es uno de los componentes de los abonos, ¿verdad? Y de la papa no sé cuál es el que tiene esa, si no le he analizado. Esa no la he investigado todavía. Siéntate, siéntate. Ya. Si no te vas. Listo, 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 listo. Puf, 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 puf. Entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos recogiendo la información de la cantidad de kilos que se ha cosechado por parcela. Entonces, ven, la otra variable independiente que no se dice acá es que estas parcelas, cuando uno habla de parcela, es un determinado tamaño de terreno. Y por supuesto que cuando haces las pruebas, todos los terrenos tienen que ser del mismo tamaño, pues no, si no, pues el terreno más grande me va a dar más cosecha, ¿no? Tiene que ser bajo las mismas condiciones, ¿ves? Y esas son las variables independientes que si uno no las amarra, te va a dar resultado diferente. Otra vez. profesora, solo es una repetición por tratamiento, ¿no? Siéntate, pues siéntate. Profesora, A ver, no he chequeado volumen. ¿Me están escuchando? Nadie me ha dicho nada. profesora, Yo Sí lo siempre le escuchamos, bajo el profesora. volumen a mi Sí máquina. lo escuchamos, profesora. ¿Ah? ¿Me han escuchado? Sí se lo escucha. Sí lo ¿Sí? escucha. Entonces, si el volumen está bajo, más bien a ustedes yo no los escucho. Si alguien ha estado haciendo alguna observación y si no he mirado el cuadrito de los participantes, por eso es que no me he percatado de... profesora, una pregunta. Sí, En el cuadro es una repetición por tratamiento, ¿verdad? un solo dato por celda, un solo dato, por celda, no por tratamiento. Por tratamiento tengo 5 datos. Tengo un dato A aquí, otro dato A, otro dato y otro este de 4. Tengo 4 datos por tratamiento, De la pero si celda. me hablas de celda Ujú. experimental, que es el cuadradito, ahí sí hay un solo dato. ¿De acuerdo? Una sola muestra sería en ese Una sola muestra. tratamiento Piriculum. Ya, profesora. Exactamente. Ya. Quisiera una consulta también. ¿Sí? Sí, en el caso de la homogeneidad de varianza en el diseño de cuadrado latino, se tendría que juntar, por ejemplo, el tratamiento A y sus valores 5, 4, 6, 5 y 3, o sea, del ejemplo anterior que dio, o sea, juntar, Exacto. sí, y ahí recién hacer Exacta. la homogeneidad. Sí. Si ustedes recuerdan lo que se ha visto en una de las... acá. Aquí. Dice, las unidades experimentales se distribuyen en grupos bajo 2 criterios de homogeneidad, el de fila y el de columna. ¿Sí? Pero para mí, para no estar, entre comillas, perdiendo tiempo, porque ustedes tienen el tiempo restringidos a la hora de hacer la evaluación, nosotros le vamos a hacer esta evaluación de homogeneidad al tratamiento. ¿De acuerdo? Se asume que debe salir similares, ¿no? Tanto si hago homogeneidad de varianza para fila y homogeneidad de varianza para columna, deben salirme similares. ¿Sí? Pero en este caso yo manifiesto que estaríamos hallando la homogeneidad de varianza bajo el concepto que hemos tomado para el DBCA, que siempre se hace, para el DBCA y para el DCA, se hace sobre la materia principal de estudio, que sería el tratamiento. Porque no estoy acá evaluando o no es de total definición
si analizo por abonos o analizo por tipo de insecticida. A mí lo que me interesa es el tratamiento que estoy analizando. Y en mi curso, en todo caso, en mi sección sería bajo el concepto de tratamiento, también en cuadrado latino. Y solamente hacemos el cálculo de una sola, ¿sí? De una sola de los elementos de análisis, porque acá ya, si son 3, sería bajo 2, me dice que es filas y columnas. Pero para no estar repitiendo el mismo tipo de cálculos, por eso les digo yo aquí, en el curso vamos a hacer solamente la homogeneidad de varianza para el tratamiento. ¿Sí? Entonces, acá están los tratamientos. En la consulta que me hace Dana, mis tratamientos en valores, acá está, ¿ves? Sería de estos valores que tenemos acá. Serían los valores para el tratamiento A, para el B, para el C, para el D, para el E. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Listo, y se acabó. Listo, y acá son las variantes de ubicación. Y acá les he puesto uno, que son las letras griegas, ¿no es cierto? Estas son las letras latinas y estas son las letras griegas. Hay otro modelo que reúne más elementos a considerar, que se llama el diseño greco-latino. Entonces, ustedes en el cuadrito van a ver tanto letras latinas como letras griegas. Entonces, se va a hacer una cosa mucho más grande, ¿no? No se repetirá por las letras latinas, pero voy a tener mayor amplitud porque van a ser, ya no, este acá son 3 niveles, pero si ya hago un greco-latino, voy a tener la necesidad de tener igual cantidad de letras latinas como de letras griegas, alfa, beta, gamma, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ya no sería un 3×3, ya sería un 6×6. ¿Se dan cuenta? Y ahora, imagínense, y a eso lo complicamos más y decimos un cuadrado latino incompleto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahorita solamente las bases de cada uno de estos modelos, porque esto es una maravilla, la parte estadística tiene todas las combinaciones posibles. Acá están todos los modelos y las variantes de ubicación de cada uno de los tratamientos, si es que es un 4×4, un 5×5, un 6×6. Y sobre esto todavía puedo jugar haciendo rotación por filas o rotación por columnas para ubicarlo en el aspecto que me interesa al que está haciendo el estudio, ¿sí? Y acá, como practicidad, está un sudoku. ¿Sí? Entonces son los 9 números, que sería un 9×9, donde para resolverlo y para completarlo, pues no tiene que repetirse ningún mismo número ni por fila ni por columna. Ese es el detalle del sudoku. Listo. ¿Qué horas son? 3:30. A ver, vamos a ver la lista primero. Profesora. ¿Alguna consulta? Sí. Sí, profesora. Dime, Justo, Piero. yo tenía una duda acerca del límite de tratamientos que tendríamos. ¿Está delimitado por la cantidad de columnas y filas que tengamos? ¿O hay posibilidades de tener más tratamientos que la cantidad de filas y columnas que tenemos? No. Si no, ya no es cuadrado latino. Eso ya podría ser una de las modalidades de un cuadrado greco-latino incompleto. Sí se da. O sea, la estadística te acepta todas las modalidades, pero cada uno tiene su regla, ¿no? Su normativa. En este caso, si decimos es un cuadrado latino, entonces tiene que ser sí o sí misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, misma cantidad de tratamientos. ¿Ah? Lo que tú estás indicando podría darse, sí, pero un cuadrado greco-latino incompleto. Y hay greco-romano también hay otro modelo. Sí, ya son las variantes de la letrita que se usa para darle mayor amplitud. Pero generalmente un cuadrado latino se trabaja sí para considerar una condición base de uno de los elementos
porque filas y columnas son complementos. No conviene que sea de tantos niveles, porque ya te da mayor problema en uno en el diseño y el otro para hacer el desarrollo en sí del experimento y tomar la data. Porque imagínate que uno de los, ya sea bloque o columna, que sea un determinado lugar, si es un 7x7, tienes que irte a 7 lugares diferentes para poder hacer esa experimentación, que en la realidad se da, ¿no? En algunos casos se da, pero es más complicado, eso sí, lo único es un poco más complicado. A ver, vamos a ver nuestra asistencia. A ver, hoy día 18. A ver, ¿está Nilsson? ¿Nilsson Blanco? Sí está. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está Yamir? Presente, Yamir, profesora, buenas tardes. ¿cómo estás? Sí, profesora. Rosario Buitrón. Presente, profesora, buenas tardes. Muy bien. Catherine Caballero. Presente, profesora, buenas tardes. Ya. Dana. Sí está también Dana. Presente, profesora, buenas tardes. Aarón Cárdenas. Uy, hoy día no está. Para la práctica sí estuvo. Y yo ya lo estaba anulando, ya le estaba poniendo así en una línea ploma, oscura. Profesora, ¿Qué? Cárdenas presente. No escuché. Cárdenas presente, profesora.
Presente, profesora. Muy Buenas bien. tardes. Vicaña también he visto que ha hecho retiro. Y Cristian Zabaleta, ¿está? Zabaleta, o también ya se me fue. Ah, no ha venido a la práctica, no ha hecho retiro. ¿Ves? Son varias clases. ¿Mm? De ahí, están todos. Están todos. Miren, acá está mi engreído. Uy, 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 ¿quién está? Ya, entonces, ese sería nuestra situación de asistencia. Listo, mañana completamos esta partecita con cuadrado latino incompleto. Y con eso cerramos nuestra primera parte. ¿Sí? Y bueno, este tema yo creo que lo dejaría para después de parcial, no para ahorita, para el parcial. Ya, entonces, Profesora, disculpe, entonces el parcial vendría hasta DBCA con dato perdido. exacto, y contraste. No, cuadrado latino no va a entrar, profesor. No, no les voy a poner cuadrado latino. Ok. De acuerdo. Y tarea, ¿no? ¿Cómo es? Ah, cierto, profesor, tenía otra pregunta. ¿Para el parcial también va a dejar tarea? ¿Verdad, no? Sí, una cosa es tarea y para... No. Si quieren les doy serie de problemas, pero yo creo que les voy a hacer preguntitas y hacerles un formulario para el parcial. Y sería para el momento. ¿Ya? Ahora, si gustan, yo les preparo una serie de problemas para que practiquen. Eso sí les puedo mandar también. Sí, Esas preguntas que dice que va a tomar, ¿va a ser sobre cuántos puntos, profesora? Sobre los 2 puntos de tarea, pues. Ah, ya. Y los otros 2 puntos que Es restan. por participación. Ok. ¿Ya? Y el resto ya es por el propio contenido del trabajo. Y ojo, con el joven que conversé el lunes, feriado, y he visto ya, he estado revisando de la segunda práctica, he visto ya hay 2 o 3 que se me han equivocado en hallar la varianza. Ojo, es varianza muestral. Por eso es que tengo los datos diferentes y cuando veo la celda donde me dan ese valor, bueno, nunca he usado yo en Excel la fórmula de la varianza, es muestral la varianza, ¿no? Porque ahí les he tachado que no es el valor correcto. Entonces seguro me han usado la formulita de la varianza poblacional. Pero acá ustedes están viendo que estamos usando datos, entonces es una varianza muestral. ¿Sí? Es una aclaración que quería decirles de todas maneras. Eso y lo otro, que no se olviden siempre de restar el grado, el valor de 1 a su grado de libertad. ¿Sí? Porque también he tenido en la primera práctica que se han olvidado de restar. Y bueno, uno más despistado que fue que me hizo DBCA cuando no lo había enseñado y solamente era el más simple, el DCA. Ahí es donde hay que poner bastante atención a la hora de hacer las resoluciones. Y por supuesto, quien me hizo como DBCA le salían valores negativos, porque no tenían información para la otra fuente. ¿De acuerdo? Entonces, mañana completamos este punto de cuadrado latino y hacemos el incompleto, o sea, con dato perdido. Ya, hasta aquí nos quedamos entonces. Profesora, Nos vemos disculpe. mañana. Profesora, ¿Sí? ¿en el formulario vendrán preguntas teóricas? ¿Cómo? En el formulario que dijo que tomaría para el parcial. ¿O qué vendrían? Van a ser preguntas de concepto, preguntas cortas para marcar verdadero o falso. Ok, ¿Sí? profesora. Ahí voy a poner un poquito de teorías o de características de cada uno de los modelos para ver si la tienen asimilada.
¿Sí? Ahí no va a ser Profesora, para resolver. Sí. Disculpe, ¿ese formulario sería el mismo día del parcial o cuándo se daría? Sí, porque son, ¿qué cosa les voy a poner? De repente, 12 preguntitas, que es para poner verdadero o falso. Ustedes lo leen y ahí analizan si es verdadero o falso. Ya, ¿De profesora, acuerdo? gracias. Sí. Listo. Muy bien. Ya mañana si tienen alguna otra duda, mañana me la hacen. ¿De acuerdo? Nos estamos Está bien, viendo profesora. entonces. Sí, profesora. Hasta luego. Ya, Gracias. ya.